ayuda bastante. Y al final va a ser positivo, al menos, ya os digo, en lingüística va a ser así seguro. Bueno, Juan Pablo, me imagino que ya os ha ido contando estos días su metodología, pero bueno, para que hagáis una idea, lo que yo llevo descubriendo en los últimos años es esta nueva forma de ver el aprendizaje y la enseñanza, ¿no? Que se basa en la investigación y en la acción, ¿vale? Es muy importante. Os daréis cuenta o veréis un poco en las técnicas de Juan Pablo que no se puede hacer ciencia, ¿no? Sin hacer, ¿no? No se puede investigar si luego no hacemos nada con lo que investigamos, ¿no? No puede hacerse uno o una, ¿no? Filóloga o filólogo y quedarse en su cosa y no ver los problemas, ¿no? reales de la gente, ¿no? Lo que ocurre día a día en el mundo. Y al final, creo que después de todas las cosas que he hecho con Juan Pablo en los últimos años, lo que me quedo es eso, ¿no? Que todo lo que hagáis en el aula tenéis que buscarle un reflejo en la realidad, tenéis que ver lo que está pasando y qué significa o qué puede llegar a darnos la lingüística en la que estamos, ¿no? Vale, bueno, pues como os ha dicho Juan Pablo, yo empecé filología en el 2013-2014. Empecé un poco filología hispánica, no sé si como vosotros, que no lo teníais muy claro. Yo no era el caso de tenerlo súper claro. Yo hacer y elegí filología hispánica, nunca pude alegrarme más, ¿no? Hice lingüística general con Juan Pablo y ahí nació el proyecto Natiascu. Me imagino que Juan Pablo lo ha comentado algo, pero bueno, os comento yo también. El proyecto Natiascu es un proyecto que nace desde esta metodología, ¿no? De enseñanza, aprendizaje en acción, de investigación y acción. Unos cuantos alumnos de primero y Juan Pablo, pues nos dedicamos a reunirnos una vez en semana, sobre todo con personas de México, con comunidades de México, con activistas, con poetisas, con antropólogas, con personas que están trabajando desde el aspecto lingüístico, pero también desde el aspecto cultural. Y por supuesto también a través de la música, a través de la pintura, a través del derecho. O sea que la verdad que fue un año bastante, no sé, yo nunca me imaginé que filología significara todo eso, ¿vale? Entonces, yo, si por ejemplo, si hoy con lo que yo os contara vierais un poco más claro o vierais el panorama que la carrera os brinda, yo con eso me alegraría, ¿verdad? Por ejemplo, lo que os comento ahora, ¿no? El proyecto Natiascu como un proyecto interdisciplinar que va tomando algunas cosas de diferentes ramas, de la lingüística, de la antropología, de la etnomusicología, de la etnobotánica, de la educación, por supuesto, de la enseñanza. Entonces, nosotros nos dedicamos a acercarnos a una nueva cultura, en este caso mexicana, ¿vale? En nuestro caso fue la lengua Tunsavi, que es la lengua de la que nos encargamos del proyecto. Es la lengua de la lluvia, es una lengua mexicana que sigue viva hoy en día y que hablan pues más o menos unas 600.000 personas, menos de medio millón de personas, entre México, por supuesto, Estados Unidos y otras zonas del mundo. Pero nuestros cuestionamientos, nuestras preguntas, nuestras ganas iban más enfocadas a conocer otra cultura, a, por supuesto, informarnos de lo que significaba esa lengua y de sus hablantes, porque al final todo lo que hablamos de lenguas, en realidad estamos hablando de hablantes, de personas que hablan esas lenguas. Os daréis cuenta de la magnitud que tiene lo que estamos hablando. Muy bien, pues empezamos el proyecto en ese año, además, por supuesto, de estas charlas, de estas reuniones que teníamos, pues a la vez aprendíamos la lengua y la cultura con sus expertos. Además de Ofelia Pineda, que es un nombre que recordaré, que repetiremos bastante no solamente en la clase de hoy, sino seguramente en las futuras sesiones con Juan Pablo. Con ella aprendimos la lengua, aprendimos aspectos como, por ejemplo, el taller de muertos, muchísimas cuestiones culturales, ¿vale? Ofelia nos ayudó mucho en el aspecto cultural.
hicimos un taller de un altar de muertos en la facultad, conocimos un poco la visión de la vida y de la muerte de los New Sabi y por supuesto también con Antonio Guerra. Con él descubrimos el códice y descubrimos el etnodrama, que es el origen del teatro, en los rituales de este tipo, ¿vale? Entonces, para que os hagáis una idea, ese primer año fue un año de descubrimiento, ¿vale? El proyecto en Natiacotun Sabi, el proyecto de la lengua de signos, varios proyectos de varias cuestiones, no solo lingüísticas, sino culturales, sociales, que siguen vivas, que son lenguas y comunidades que están alrededor de nosotros y en las que nosotros también estamos, aunque no nos demos cuenta, y que sería importante que os dierais cuenta, sobre todo en las clases de lingüística. Observaréis cómo existen comunidades, lenguas que conviven con nosotros desde aquí, desde la misma universidad y desde nuestra misma ciudad, y existen y tenemos que respetarlas, y no solamente respetarlas, sino promoverlas, ¿no? En eso se basa la diversidad lingüística. Entonces, ese año comenzamos ese proyecto en conjunto, como ya os digo, con otras universidades y otros compañeros. En el 2014, os voy a escribir un nombre también para que lo tengáis una referencia. Comencé unos cursos con una institución que se llama CIDLES, ¿vale? Es un centro interdisciplinar de documentación lingüística y social, ¿vale? Se encuentra en Portugal, ¿vale? Está en Minde, que es un pueblecito pequeño de algo más al norte de Lisboa, en Minde, y en este pueblo, en esta zona, se habla una lengua minoritaria, que se llama el minderico. A ese lugar me dirigí gracias a Joaquín Martínez, uno de los integrantes y de lo que fuera a este lugar a hacer un curso de documentación y revitalización, ¿no? Eso que dice Juan Pablo de lo que yo se supone que soy experta, ¿no? Ojalá, ¿no? Pero es una rama de la lingüística que os daréis cuenta de que queda mucho por estudiar, queda mucho por ver. Es una visión de la lingüística, sostenible, observa las lenguas que están en contacto y siempre desde una posición de respeto y de horizontalidad. Cuando os deis cuenta, Pablo, cuando estoy estudiando los temas tan interesantes de lingüística, ¿no? De lingüística general, como son la enseñanza de lenguas maternas, segundas lenguas, cómo conviven las lenguas en un mismo territorio, ya sea nacional o no, os daréis cuenta de que existe una diversidad lingüística enorme, igual que cultural, por supuesto, igual que existe una diversidad animal y vegetal, existe lingüística y está desapareciendo, igual que está desapareciendo la diversidad en muchos otros campos, ¿no? Pero de lo que se trata la documentación y la revitalización es precisamente en el pararnos a respetar, a enseñar, a estudiar y a promover lenguas y culturas minoritarias, en este caso minorizadas. Vale, pues Juan Pablo, bien, ¿no? Continúo, ¿no? ¿Sí? ¿Todo bien? No te digo, no sé si por mí. Vale, perfecto, se continúo. Bueno, este centro que os comento os lo recomiendo, ¿vale? Para que, no solamente para que leáis, por supuesto, todas las investigaciones que tienen a cabo. Aquí en España existe un proyecto que se llama AFALA. No sé si hay alguna alumna o algún alumno de Extremadura. Ojalá que sí, muy buena gente, los extremeños y las extremeñas. AFALA es una lengua que se habla en el norte de Cáceres. Es una lengua minoritaria que tenemos en España. Seguramente algunos la conoceréis por proximidad geográfica, otros no. En mi caso, yo, por ejemplo, no la conocía y trabajé con ellos en el 2016. Estuve en la recogida de datos de un proyecto que se realiza allí gracias a la que se están recogiendo las variedades lingüísticas que se encuentran en la frontera entre España y Portugal. Importante, todas esas rayas, ¿no? Lo que España y Portugal tiene muchísima variedades lingüísticas,
la mayoría en peligro de extinción, ¿no? Todo lo que estamos hablando, ¿no? Entonces los recomiendo, el Seedless, ¿vale? Para todos los que os gusten estos temas. Y, bueno, como cuenta Juan Pablo, en el 2016-2017 me fui a México, hice una Erasmus, ¿no? Una Erasmus Plus, y decidí irme a Puebla, ¿no? Como ya veis, yo estaba ya un poco encaminada a este tema, me gustaba mucho y tenía muchas ganas de conocer la cultura ñusabi in situ, ¿no? Quería ir a hacer una inmersión lingüística de verdad, ¿no? Y me quería ir allí y quería escuchar y ver muchas cosas, ¿no? En este caso, Juan Pablo os lo podrá mandar si queréis. Tengo muchísimas fotografías y muchísima documentación de ese viaje, todavía por ver y por promover y por difundir en las redes sociales. Tuve la suerte de estar en dos momentos muy importantes. Lluvia, que ya habíamos estudiado aquí gracias a Juan Pablo en la universidad, el ritual de la lluvia. Y también, por supuesto, estuve en la zona originaria de los mixtecos, en Apoala, en Santiago de Apoala, en Oaxaca. Entonces, pude terminar la carrera de filología y además documentar un poco todo lo que venía ya estudiando en la universidad de forma teórica, ¿no? Y de forma práctica. Por último, porque seguramente Juan Pablo ya me vaya a cortar las alas, quería al final recopilar un poco de lo que hoy os he ido diciendo y no tampoco quería hablar los 15 minutos. Quería que me comentarais vosotros cosas ahora y saber lo que sabéis sobre la diversidad lingüística. Preguntaros a vosotros mismos si sabéis cuántas lenguas se hablan en el mundo, cuántas lenguas se hablan en España, en Andalucía, nuestras variedades lingüísticas, cómo están, cómo las promovemos. Pero por último quería deciros que al final todo lo que va a hacer Juan Pablo en estos meses y lo que también me hubiera gustado a mí hoy un poco es romper las casillas, ¿no? Romper un poco los moldes que tenemos en la mente de esto es lingüística, esto es literatura, esto es la universidad también, ¿no? Todo lo académico, todo lo... estoy segura de que os sorprenderéis, de que habrá temas que diréis, wow, ¿no? No sabía que esto tenía un hueco en la lingüística o que eso tenía un hueco en la universidad. Pues sí, nos interesa, a todos nos interesan las variedades lingüísticas, la lengua de signos, por ejemplo, tan importante hoy que usamos todos mascarillas, ¿no? Qué curioso sería si hoy todos habláramos lenguas de signos, ¿no? Y pudiéramos sortear la barrera de la mascarilla. Pero bueno, al final lo importante es eso, ¿no? Que rompáis los moldes, que veáis todas las cuestiones tan interesantes que hay en la documentación, en la revitalización. En lo que también últimamente se está llamando ecolingüística, ¿no? En una lingüística sostenible entre lenguas que no sean una situación de discriminación de otras, ¿no? Al final. Y esto en la universidad muy bonito, hay enseñanza de español a solicitantes de asilo, en la que yo también participé, en la que llevo participando unos 3 lingüistas en clase, tanto para ayudarnos con las clases como para incluso darlas, si os atrevéis. Y me encantaría que hayáis visto un poco esa interdisciplinariedad, esa interculturalidad que os vais a encontrar en las clases de lingüística. Tenéis muchas opciones, ojalá que elijáis Natia Kotun Sabi, las lenguas minoritarias, porque la verdad que nos hace falta. En los últimos años la Organización Nacional, la ONU, la Organización Nacional de Naciones Unidas, ellos de la urgencia de la desaparición de las lenguas minoritarias, ¿no? El año pasado fue el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Este año también, porque incluso creo que han hecho la década. O sea, es tan importante nuestra labor que la ONU ya ha promovido una década para que las lenguas minoritarias y minorizadas no desaparezcan del mundo, ¿vale? No solamente las mexicanas y las centroamericanas y las de otros países, sino mirarnos a nosotros mismos, ¿no? Es lo que nos pasa a nosotros con el andaluz, ¿no? Es lo que nos pasa con el portugués en España,
¿Por qué no aprendemos portugués en el instituto? ¿Por qué no podemos aprender catalán en la universidad, en filología? No sé, creo que sería interesante ahora, Juan Pablo, si te parece bien, que hagamos un batiburrillo de cosas, que los alumnos se pregunten cuestiones como esta, o que me pregunten a mí, que te pregunten a ti, no sé, hacer un pequeño 2 minutos de debate, ¿te parece bien? Sí, sí, perfecto. No sé si me veis, es que estoy con los dos ordenadores y... Yo te veo perfecta, pero no sé si los demás... Qué curioso oye la cámara esa, ¿no? Una cámara... Juan Pablo, ahora yo no te oigo. No sé si el resto de alumnado desde casa te oye, ¿vale? Pero yo no te oigo, no sé. Sí, ¿verdad? Desde casa no se te oye. Bueno, mira, yo voy a aprovechar y como a mí sí me oís, ¿verdad? Bueno, yo lo que seguramente estos minutos han sido un Oye, poco caóticos. perdonad. Sí, pero quito... es que estamos teniendo mala suerte. Ahora resulta que este cacharro con el que hablaba antes no le van las pilas. Y mis Se AirPods, te estos que oye, compré se te oye ya. mejor, tampoco le van. Pero mi portátil creo que va bien. Creo que ahora sí me estáis oyendo, ¿no? Tengo yo que hablar desde el portátil. Cuando tenga que conectar a Carmen, tengo que abrir el micrófono de clase. O sea que tenemos un lío gordo. Estaba diciendo que mañana vamos a tener un gran debate sobre lenguas minoritarias y minorizadas. Va a ser dirigido por dos alumnos de la tarde, que son Ariadna y Elena Varela, y ayer tuvieron ese mismo debate en el grupo de tarde. En el grupo de tarde, una de las cuestiones, y además que la vamos a plantear aquí a esta clase, y es una cuestión, no quiero que te pronuncies todavía porque lo tienen que pensar ellos y pronunciarse ellos por su cuenta, ¿no? Pero es el gran debate y que se plantea también en la lingüística, porque tradicionalmente en lingüística lo que se hacía era documentación lingüística. Es decir, una de las aplicaciones de la lingüística es irte a partes del mundo donde haya lenguas que no hayan sido documentadas antes, que hay miles de lenguas de todo el mundo y hay muchas que todavía no tenemos suficiente documentación. De ninguna lengua tenemos suficiente documentación ni sabemos lo suficiente. Fijaos, las lenguas más estudiadas como el inglés y español, hay muchas cosas que no sabemos todavía y no sé si habéis visto el está viendo ahora de Catalina desde marcadores del discurso, llevan 4 días hablando de la lengua española, que es una de las más estudiadas y todavía la gente sigue aportando cosas nuevas, ¿no? Pues imaginad todas estas otras lenguas que están ni siquiera documentadas, no tenemos ni diccionarios ni gramáticas, entonces durante ya varios siglos, desde la época de los misioneros, ¿vale? La lingüística misionera que se llamaba, había gente que estudiaba esas lenguas y intentaba documentarlas creando diccionarios, creando gramáticas, ¿vale? O sea que esa es una tradición largamente establecida en el ámbito de la lingüística. Una controversia que ha surgido en los últimos 20, 30 años es si los lingüistas además deberían dedicarse a la revitalización lingüística, porque si habéis visto el programa de nuestra asignatura, tenemos todo un tema, y yo os he hablado varias veces de este tema, que se llama documentación y revitalización lingüística. ¿Debemos los lingüistas hacer revitalización lingüística o solo debemos limitarnos a hacer esa documentación, ¿vale? Entonces, no quiero yo que te pronuncies porque si no vas a mañana a sesgar un poco las ideas de ellos, porque quiero que surja de ellos mismos, pero intento explicar por qué hemos visto desde los años 90 los lingüistas esa emergencia, esa necesidad de intentar salvaguardar de alguna manera esa diversidad lingüística y cultural. ¿Qué está pasando hoy día en el mundo? En los estudios que tú has hecho, espérate, te tengo que poner el micro y yo apagarme porque si no tenemos problemas. Ahora ya. Pues Juan, creo que sí, ¿no? Creo que se me oye, ¿no? Pues Juan Pablo, lo que ocurre, lo que empieza a ocurrir, bueno, a raíz también, esto en todo el mundo, pero en México en particular, los años 90, muy importante, los movimientos indígenas, el movimiento zapatista, muchísimos movimientos en todo el mundo que comienzan a reivindicar
el papel de las culturas originarias en el mundo, ¿no? Empieza en ese año, pero, claro, a la misma vez que ocurre eso, los y las lingüistas que estaba trabajando en ese momento empezaron a escribir, bueno, tú lo sabes bien, ¿no? Muchísimo sobre el tema. Y uno de los grandes datos que tenemos desde los 90 es aquel gran anuncio que se hace desde la lingüística y se dice, en 100 años van a desaparecer la mitad de las lenguas del mundo. Entonces eso crea un boom, ¿no? Al principio, ¿no? De decir, ¿de dónde sale esto? ¿Por qué? ¿En qué se basa? ¿En qué datos científicos tenemos para esto? Y claro, desde los 90, desde esa urgencia de salvar las lenguas, comienza toda esta rama de la documentación y la revitalización. Hoy en el mundo seguimos esa misma estela desde los 90, se ha acelerado incluso y, bueno, ya lo averiguaré, lo veréis mañana en el debate, ¿no? Lo que os vais a encontrar, la normalidad de nuestro alrededor, es que seguimos, los hablantes más bien, ¿no? Seguimos pensando que las lenguas mayoritarias son necesarias y que las lenguas mayoritarias nos ayudan a comunicarnos y que las lenguas mayoritarias en la mayoría de los continentes del mundo está provocando que los hablantes dejen de hablar sus lenguas maternas en pro de esa lengua mayoritaria. Es decir, que yo como hispanohablante me haya ido a México de Erasmus y todo el mundo me haya entendido y yo me haya podido comunicar, es una cuestión de privilegio, no podemos olvidarlo. Si una mixteca ñusabi de México viene a Europa a estudiar y comunicarse en español, porque será observar esa... Al final, Juan Pablo, yo creo que de cara también a mañana al debate, estaría bien que nos diéramos cuenta de que cada vez que hablamos de lenguas, estamos hablando de hablantes, de comunidades que hablan esas lenguas. Entonces, cuando hablamos de una comunidad con una lengua, mejor dicho, ¿no? Cuando hablamos de una lengua que desaparece, en realidad estamos hablando de hablantes que desaparecen, ya sea físicamente, por supuesto, como en el caso de guerras, ¿no? Literalmente, ¿no? O movimientos migratorios que hacen que las personas dejen de hablar su lengua materna en pro de esa lengua mayoritaria de Estados Unidos, o en el caso del andaluz. Un rato, por poner un ejemplo, estaba escuchando a nuestra maravillosa vicepresidenta María Jesús Montero, y María Jesús Montero tiene una variante del andaluz bastante discriminada y bastante cuestionada, que es el ceseo, ¿no? Que es esta utilización de la S y de la C cuando, entre comillas, la norma estándar no lo prescribe, ¿no? O sea, María Jesús Montero dice cosas como organización, ¿no? O y claro, yo os comento este ejemplo como un ejemplo súper básico de esta diversidad lingüística a la que no estamos habla, igual que habla mi madre, igual que habla mi abuela, igual que hablan muchos hablantes del andaluz en Andalucía, y que son de zonas que llamaron en su momento los lingüistas zonas de entre frontera, en el sentido de entre en Sevilla se sesea y se cecea, ambas cosas. Pero hay zonas en las que se realiza a la misma vez, ¿vale? Entonces, por ejemplo, María Jesús Montero, la variedad que ella usa del español es una variedad totalmente desprestigiada. Entonces, al final, Juan Pablo, yo creo que lo que hablamos es de lenguas, variedades, hablantes, ¿no? Que están en una posición, que no están en una posición de poder, ¿no? Y están en una posición de privilegio, ¿no? No sé si he contestado tu pregunta o me he ido por la rama, pero creo que sí, ¿no? Que lo que me hablabas es de... ¿no? He silenciado para poder hablar yo aquí en el aula. La gente de la casa pueden ver. Es que es un lío esto, perdonad, porque ahora que me he quedado sin pilas, no quiero llamar otra vez a molestar. Me estáis oyendo, ¿no? El tema de la clase de hoy, Carmen, además de preparar el debate de mañana, era la cuestión de la metodología
metodología que usamos en los proyectos, ¿vale? Cuando tú empezaste conmigo, yo estaba usando en el aula el Flip Learning y tu proyecto, el de Ndatiako Tunsavi, fue el primero que empezamos con la metodología que tú has manifestado, que tú has contado antes, investigación, acción, participación, ¿vale? Luego, cuando estuviste en tercero conmigo, estuviste en el mismo proyecto, pero ahí estábamos usando aprendizaje basado en proyectos. Has visto a mí evolucionar, aunque luego ya no me has tenido como profesora, bueno, sí me tuviste en el TFG, pero viste que empecé a usar metodología de pensamiento de diseño, design thinking, con el eco, ¿no? El explorar, crear y ofrecer. Viste algunas de tus compañeras que incluso hicieron el TFG y TFM siguiendo esa metodología, como Paula Antela o como Lucía, que estuvieron contigo en el proyecto de enseñanza de español a los refugiados. Yo también. Luego tú has participado también en proyectos de investigación más puros y duros, ¿no? Como el de documentación de la variedad Fala de Cáceres, ¿no? De 3 pueblos de la provincia de Cáceres. ¿Puedes contar un poco para animar a los alumnos cómo enfrentarse? Y también, otra cosa importante, el trabajo en equipo. No es fácil trabajar en equipo. Los alumnos este año están obligados, están un poco empujados por mí y por Vicente Manzano para trabajar con alumnos de otras facultades, alumnos de psicología, alumnos de educación y alumnos de traducción de la profesora Concha Báez de Vigo, que vino algunas veces. Sí, la conozco, sí. Si me has oído, ¿vale? Entonces quiero que hables un poco de la cuestión metodológica, de qué tipo de investigación hacer y cómo hacer la investigación, ¿vale? Lo que tú has vivido de investigación, acción, participación, lo que has vivido en el proyecto de la FALA y de esa necesidad de trabajar en equipos y en equipos interdisciplinares si queremos conseguir cosas importantes, ¿vale? Quito mi micro y te hablo a ti un momento el altavoz. Vale. Bueno, primero voy a hablar del proyecto, ¿no? Voy a hablar del proyecto de AFALA para que os deis un poco cuenta de en lo que yo participé y en lo que podéis dedicar vosotras, ¿no? Es importante lo que ha dicho antes Juan Pablo, ¿no? Vemos, ¿no?, como la lingüística tradicional ya hacía documentación, ¿vale? Para escribir un libro sobre los mayas, ¿no?, o sobre los aztecas, o sobre los mixtecos, sobre los mexicas, o sobre cualquier otra comunidad, existían lingüistas que iban a la zona y con el propósito predeterminado de escribir un libro, una gramática, un diccionario, lo que fuera, ¿no?, sobre esta lengua, realizaban la documentación. Esto es importante, ¿vale? Los lingüistas y las lingüistas ya tenían una intención predeterminada a la hora de hablar sobre esa lengua, esa variedad o lo que sea. Lo que cambia en los últimos años con respecto a la documentación tradicional a la documentación actual, esta de que os comento, es que ahora los lingüistas van a las comunidades, por supuesto, bueno, es colaborar con la comunidad. No tienen una intención predeterminada de hacer una obra, un diccionario, una gramática o una tesis doctoral. No es la intención, ¿vale? La intención es que se realicen actividades comunitarias en las que los hablantes, en las que se creen contextos y, sobre todo, contextos discursivos en los que los hablantes hablen sus lenguas. Entonces, el lingüista es una especie de, vamos a llamar, podemos llamarle como queráis, ¿no? Es una persona que está ahí y ayuda a la comunidad a que realice un trabajo que ellos mismos seguramente podrían realizar, que es documentar su propia lengua. También hoy en día la lingüística entendida de esta manera invita a los hablantes a que realicen su propia documentación, porque cuando nosotros mismos nos damos cuenta de cómo hablamos, es cuando empezamos a valorarlo los demás, ¿no? Entonces, un poco la documentación entendida de esa manera, ¿no? Yo cuando estuve en Cáceres fui invitado por el CIDLES, el Centro de Documentación que os comentaba. Ellas me invitaron a realizar lo que es la primera fase de la documentación, la recogida de datos primarios, ¿no? Para poder documentar una variedad lingüística, ¿qué hay que hacer? Pues grabar a muchísimos hablantes, a muchísimos informantes de esa lengua, cuantos más mejor, como dice Juan Pablo. Nunca tendremos una fotografía completa de ninguna lengua, de ninguna variedad. Es imposible. Nosotros
entrevistamos a muchísimas personas, a más de 20, en diferentes contextos, de estos 3 pueblos, son 3 pueblos que hablan diferente variedad, personas de mayor edad, de menor edad, personas de una zona rural, personas de la zona del pueblo, con diferentes variables, entrevistamos a varias personas e hicimos la recogida de los datos primarios. El proyecto, por supuesto, continúa porque son muchísimas personas las que lo conforman. Ahora ya se está llegando a la zona de volcar la grabación digital, en el que van a estar, por supuesto, los ayuntamientos de los pueblos, las personas que han participado y los futuros investigadores, pero sobre todo los hablantes. Al final todo esto está dirigido hacia los hablantes, para que sus lenguas se mantengan vivas, pero se puedan seguir enseñando. Las lenguas no viven en los libros ni en los archivos, las lenguas viven en los hablantes. Entonces, el proyecto en el que yo participé, Juan Pablo, fue un poco en esta línea. Yo participé en la recogida de datos, ayudé a las entrevistas, realicé entrevistas a hablantes de Valverde del Fresno, de San Martín del Trevejo y de Eljas, de la zona de Cáceres que os comento, ¿vale? Esa fue como mi labor y eso sería a lo que os podríais dedicar vosotros de cualquier variedad lingüística que queráis. Es decir, si algún alumno o alumna está interesado en el andaluz, por ejemplo, pues sería súper interesante y súper bueno académicamente que fuerais a vuestro pueblo, a vuestra casa, a vuestras vecinas, en este caso, o a vuestras abuelas, como hago yo en mi caso, hablen en su variedad con total naturalidad y, por supuesto, a la vez que estamos recogiendo la lengua, estamos recogiendo también historias, ¿no? Historias que han ocurrido de zonas rurales que se van a perder, ¿no? Al final, sí, contesto ahora mismo la pregunta de María Macarena, gracias María. Ahora mismo te contesto. Al final lo que estamos recogiendo es discursos, ¿no? Al final estamos recogiendo palabras, estamos recogiendo anécdotas, cuentos, léxico, ¿no? O sea, al final es todo un compendio, ¿no? Y por supuesto se encargan muchas más personas de lo que nos creemos, ¿no? Por ejemplo, desde el lado que nos interesa a nosotros, ¿no? Desde la lingüística, pues nos interesa muchísimo lo que tienen que decir los que se dedican a la fonética, por ejemplo, la gente que se dedica al léxico, sobre todo además al léxico que se va perdiendo, ¿vale? También es muy interesante lo que tienen que decir todos los activistas en el sentido de, por ejemplo, en Cáceres hay muchas personas de la comunidad, pues todo lo que tenga que ver con manifestaciones culturales de esa comunidad son personas que pueden participar en la revitalización o en la documentación, asociaciones de mujeres, asociaciones de padres y de madres, por supuesto los propios políticos y personas que se encuentran dentro del ayuntamiento o de la institución pública, las hacen los políticos y los hablantes, ¿no? Entonces, al final, todo es interno. Las instituciones públicas, tanto ayuntamientos como universidades como colegios, por supuesto los profesores, las maestras, muy importante lo que tienen que decir, ¿no? Como hablantes y como docentes, ¿no? Sí, hay muchísimos papeles que se pueden tomar para realizar la documentación y la revitalización. Eso por ahí, eso a fala. Luego, proyectos, lo voy hilando además en el trabajo en equipo, ¿no? Hablamos del trabajo en equipo muchas veces como algo que dividimos, ¿no? Como la famosa tarta, ¿no, Juan Pablo? ¿No? Lo que tú decías, ¿no? Una tarta que partimos Somos 5 alumnos, ¿no? Somos 5 personas las que vamos a trabajar en este trabajo y lo dividimos entre 5 y cada uno hace su parte. Bueno, eso no es trabajar en equipo, ¿no? Eso es dividir un trabajo y que cada uno lo haga, ¿no? Yo sé que es muy difícil porque lo he vivido en mis propias carnes, obviamente, en estos años, pero seguro, estoy segura de que habéis tenido, además de situaciones negativas, seguro que habéis tenido situaciones positivas al trabajar en equipo. 5, 6, 7 mentes trabajando en el mismo tema, incluso desde la misma zona en la que estamos nosotros, ¿no? Desde la universidad, desde el mismo contexto, os sorprenderíais
de las diferentes ideas y de las diferentes perspectivas a las que podéis llegar cada uno de vosotros, ¿no? Al final, trabajo en equipo significa que cada uno va a dar una visión nueva de esa situación. En este caso, por ejemplo, de la documentación y la revitalización, sería súper interesante que cada uno del equipo, por ejemplo, hiciera un reconocimiento así primario de su variedad, por ejemplo, de la variedad que les rodea, o buscar variedades que haya en Sevilla, cuántas lenguas conviven en nuestro alrededor. Al final, el trabajo en equipo es difícil, claro que sí. Tiene que ser algo constante, claro. Pues claro, como todo, pero la verdad que yo, por ejemplo, cada proyecto ha sido un mundo, pero ya no solamente el tema equipo, ¿no? El tema comunidad. Se nos está olvidando que vivimos en comunidad y que a las conclusiones que yo llegue no van a tener sentido si no tengo un compañero o una compañera con la que compartirlo, ¿no? Al final, no, por supuesto, en nuestros futuros trabajos, lo sabe bien Juan Pablo, trabaja en un departamento con muchos otros profesores y profesoras y hay que trabajar en equipo, en todos los trabajos y en todas las instituciones, ¿no? O sea que al final esto nada más va a ser un experimento de lo que vaya a tener que seguir viviendo en el futuro. Y, a ver, no se me olvida algo más. Proyecto de la FALA, el trabajo en equipo. ¿Alguna otra? Juan Pablo, me habías dicho al principio que hablara de AFALA, ¿no? Que hablara del trabajo en equipo. Otra cosa que vamos a hacer, aunque lo vamos a ver más limitado y me parece que ahora con el COVID se nos están fastidiando los planes, pero el 27 de noviembre participamos en la Noche de los Investigadores. ¿Tú te acuerdas cuando llevamos el proyecto Tunsavi la Noche de los Investigadores? Sí. Este año es más limitado, en principio es en el CICUS y solo pueden asistir 40 personas, pero 7 de los proyectos que se están desarrollando ahora, de los que vayan mejor, irían al CICUS si lo hacemos presencialmente, porque me están diciendo que lo mismo se cancela la presencialidad y en ese caso tendríamos que hacerlo online y tendríamos que preparar algún vídeo, Pablo, te aviso para que lo sepas. Pero bueno, ya tenemos los vídeos de la Feria de la Ciencia, que usaremos esos y añadiremos algún otro. No sé si habéis visto lo que presentamos, gracias a Pablo, para la Feria de la Ciencia del año pasado. Entonces, cuenta un poco cómo, y además eso está conectado con lo último que decías, ¿no? La necesidad de lo que tú haces, darlo de vuelta a la comunidad y darlo de vuelta a la sociedad para que todo el mundo participe y celebre lo que tú has conseguido, ¿no? Espera un segundo que te conecto. Claro, ¿no? Lo que hablábamos, ¿no? ¿Qué sentido tiene todas las horas que le estamos echando, ¿no? Y todas las horas que le vaya a echar a los proyectos si luego eso no tiene ningún fin? En la sociedad no tiene ningún fin, en vuestro barrio no tiene ningún fin, en vuestra ciudad, o sea, no tendría sentido, ¿vale? Y seguimos con el pensamiento, por favor, de que lo que vamos a estudiar son lenguas que hablan comunidades, personas, existen, ¿vale? Entonces, tenemos que brindarle apoyo y ayuda en aquellos problemas que tengan. En este caso, pues que sus lenguas, por ejemplo, no estén valoradas o no se hablen. En la Feria de la Ciencia, lo que llevamos haciendo varios años, al final es lo que continuamos hablando, crear lazos, ¿no? Os vais a dar cuenta, y Juan Pablo va a ser también seguro muy pesado con esto, y es el componente afectivo en las clases de lingüística en general. En clases de lingüística en general, pero en la enseñanza del español, en la enseñanza de cualquier variedad, como bien nos enseñó Jane Arnold, el componente afectivo es súper importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de personas, estamos hablando de lenguas, estamos hablando de entidades vivas que tienen emociones, afectos y que las lenguas son reflejo de eso. Entonces, en la feria, cuando nosotros, por ejemplo, hemos llevado el proyecto Natiascu, el primer año, por ejemplo, hicimos una cosa muy bonita, que fue llevar los códices prehispánicos a los niños y a las niñas de Sevilla, ¿no? Nosotros estábamos ahí en la plaza con los códices, los niños y las niñas estaban dibujando los códices y sus padres a la vez estaban entendiendo qué significaba, quiénes eran esos personajes, qué hacen aquí, qué hacen en la Universidad de Sevilla, o qué estáis haciendo vosotros, a qué os dedicáis. A la misma vez que pues, informábamos a otras personas del trabajo que realizábamos, ¿no? Al final, la Feria de la Ciencia yo creo que es el clic final, ¿no? Cuando ya los proyectos de la universidad tengan la forma que tengan y vayan de lo que vayan. Al final,
lo que Juan Pablo y lo que él hace la Feria de la Ciencia es unir ese conocimiento y que llegue a algún sitio, ¿no? Que llegue a la gente, ya sea a cualquier persona que camine ese día por Sevilla, o ya sea cualquier persona que se conecte con un ordenador, podrá meterse un ratito en este mundo nuestro de la lingüística y entender un poco de qué va todo esto. Y seguramente que cuanto más estudiéis, más veáis del tema y más trabajéis en vuestros proyectos, más lo vais a ver en vosotros mismos. Yo, por ejemplo, recuerdo el debate, yo tenía una opinión totalmente diferente a la que tengo ahora. Seguramente mañana, después del debate, os daréis cuenta de que muchas cosas os van a cambiar, muchos esquemas mentales. Al final yo creo que la Feria de la Ciencia hace lo que haces tú, Juan Pablo, ¿no? Romper esquemas mentales para que continuemos trabajando en estos temas, ¿no? Voy a contestar, perdóname, Juan Pablo, voy a contestar a María Macarena, perdón, a Luisa y a, vale, dentro de esta documentación, perdón. Dentro de la documentación de la revitalización está comparar palabras, claro, bueno, por ejemplo, tenemos hablas de variantes, ¿no? Vale. Mira, por ejemplo, te pongo un ejemplo muy curioso, ¿vale? Cuando empezamos a estudiar náhuatl en la Universidad de Sevilla hace unos 5 o 6 años, a la par que el proyecto Natia Kutumsavi, tuvimos la suerte de tener un compañero victoriano que era un experto en náhuatl y nos dio unas clases de náhuatl allí en la universidad, 5 o 6 clases, una iniciación al náhuatl. Y en una de las clases hablaba ¿no? Estábamos hablando, ¿no? Y conjugando, ¿no? Y en náhuatl, yo me llamo, ¿no? Mi nombre sería Itoca. Lo tengo en la cabeza todavía. Itoca Carmen, ¿no? Cuando habla de la palabra toca, dice toca es nombre y luego el pronombre yo significa nosotros. Dice, por eso tenemos la palabra tocayo. ¿No? Tenemos el mismo nombre. Tocayo significa en náhuatl que tenemos el mismo nombre. Y yo me quedé súper impresionada porque yo pensaba que tocayo era una palabra andaluza y para mí era como súper andaluz, ¿no? Tocayo, no sé dónde me había sacado eso. Y en el caso del español, para que nos demos cuenta, ¿no? La unión entre el español o cualquier variedad y una lengua originaria, en este caso el náhuatl, ¿no? Hay muchísimas palabras que usamos en nuestras lenguas mayoritarias que vienen de estas lenguas que por supuesto están súper desprestigiadas. Es verdad que hay muchas palabras que se cuelan en otras lenguas y que las usamos incluso cuando no sabemos ni de dónde vienen, incluso nos suenan a nuestras variantes. Pero, por ejemplo, si vemos esta vinculación, el náhuatl se habla en México, ¿sí? Te lo escribo. Náhuatl, ¿vale? El náhuatl es una lengua que se habla en lo que sería hoy el centro de México, ¿vale? Centro de México, en muchas otras partes, dentro de las lenguas minoritarias de México sería la más hablada. Es la lengua originaria que más personas la hablan. Debe de estar en las primeras posiciones, pues deben hablar las hablan millones de personas, ¿vale? Exacto. Sí, mexica, azteca. Lo de mexica y azteca es un poco controvertido, ¿vale? Pero sí, esa zona, lo que hoy en día sería Teotihuacán, Ciudad de México, la mayoría de las palabras en México viene del náhuatl. La mayoría de las palabras institucionales, por ejemplo, palabras de nombres de ciudades, de pueblos. Por ejemplo, o sea, los gentilicios, todo eso viene del náhuatl. Es la lengua más originaria de México, la más hablada, ¿vale? ¿Vale? La lengua mixteca, que es la lengua tunsavi de la que hablamos nosotros, la lengua mixteca, esa palabra mixteco viene del náhuatl. Los náhuatl, los llamados mexicas,
Carmen, te hemos dejado de escuchar. No sé si tú me oyes a mí. No sé si te has caído o algo así. Creo que se ha caído. Bueno, una pena. Está muy bien, ¿verdad? Yo le había invitado para 15 minutos y fijaos para lo que tiene. De todas maneras, estamos hablando de los temas que me interesaban, me se está reconectando. Sí, Carmen, te habías caído, no sé si ahora ya me oyes. Sí, te oigo. Ahora a ver si... toda la conexión ha ido muy bien, algunas veces se te quedaba como congelado, pero podíamos seguir perfectamente. Ha sido solo ahora que hemos perdido la última frase, ¿vale? Yo te quería preguntar, y voy a ser muy políticamente incorrecto así contigo, porque quiero que me hagas... hicimos en la Noche de los Investigadores el año pasado relacionado con la película Roma, ¿vale? Y en ese sentido, ¿qué estás haciendo tú ahora mismo para tu TFM de Masele? ¿Qué es lo que estás investigando? Que si hablamos de futuro, ¿vale? Vale, pues mira, yo he seguido un poco en esta... Un momento, te tengo que dar audio, un segundo. Ok, pues bueno, Roma es interesante como una de las primeras películas, por no decir la primera película, que habla de una mujer indígena, en este caso en los años 70, en una zona particular de México, pero en la que coloca a una persona hablante de Tunsavi como protagonista de una película que ha ganado un Oscar, ¿no? Entonces, Roma tiene esa importancia y para nosotros fue muy importante por el proyecto que llevamos realizando durante los últimos años. Me llegó muy adentro por muchas cosas y entre otras cosas por Cleo. Me paré mucho a pensar en los hablantes, ¿sí? En los hablantes, en las hablantes, en las inmigrantes que llevan su lengua consigo y que tienen que vivir en una ciudad y en un lugar diferente y que tienen que intentar sobrevivir su esencia. Entonces me pregunté cuántas personas hoy en día siguen viviendo en México con esta diglosia, ¿no? Y con esta lengua materna originaria que rechazan por la lengua mayoritaria española, ¿no? De todas maneras, sí es verdad que me cuesta conseguir, o sea, me cuesta llegar a un usuario, es lo que debéis también vosotros hacer. Tener muy claro a quién va dirigido vuestro proyecto, quiénes son los usuarios, para qué voy a ayudar, ¿no? Entonces yo, sí, es verdad, Luisa, es una película maravillosa, sobre todo para ver el tema del prestigio y de los privilegios, ¿no? De lo que hablábamos. Aunque sean 2 horas, te van a venir bien, Beatriz, ya verás, te vas a alegrar. Mi TCM va dirigido, claro, mi TCM es de enseñanza de español como segunda lengua, ¿sí? Entonces me he propuesto seguir con el tema de la diversidad lingüística y de las lenguas originarias en México, pero desde ahora, desde mi papel como profesora de español. Entonces, cuando estuve en México me di cuenta de que los alumnos Erasmus, yo era Erasmus, pero era hispanohablante, entonces no tuve esa cuestión. Pero los estudiantes y las estudiantes Erasmus que viajan a México desde muchas partes del mundo, Alemania, no sé, Francia, Estados Unidos, Corea, hay muchísimas personas coreanas que van a México, pues me di cuenta de que su aprendizaje del español suele ser muy contradictorio. Claro, ellos aprenden normalmente un español estándar. La mayoría de los manuales de español que encontramos y de enseñanza de español que encontramos en cuenta, al menos la mayoría, por supuesto que existen y cada vez se tiene mucho más en cuenta el español, el español hablado en Latinoamérica, por supuesto, pero la mayoría de los manuales no son así. La mayoría de los manuales siguen hablando primero, ¿no?, del español peninsular. Entonces, mi interés, Juan Pablo, ha ido, pero me he dado cuenta de que no estoy afinando bien con el usuario. En este caso, voy a intentar enseñar, o estoy intentando plantear, una propuesta didáctica de enseñanza de español en México para estudiantes. En este caso, además, me interesa mucho que vengan de países, de zonas que hablan lenguas mayoritarias, porque así le pego más
shock en la cabeza. A todas estas personas que vayan a México, enseñarles el español que se habla en México, por supuesto, no el español que hablamos en la península, ¿no? Porque no tendría sentido, no se podrían ¿no? desarrollar completamente al principio sobre todo, ¿no? Todo lo que viene siendo las S, ¿no? Todo el seseo, toda esta parte tan importante del español de América. Y desde ahí también, por supuesto, hablarle a los estudiantes de otro español. Entonces, desde esa propuesta mía didáctica que haga, intentaré, por supuesto, meter todas las cuestiones culturales de las lenguas originarias. Además de intentar que esto sirva ¿para qué? Pues para que las universidades y las instituciones que consideren, que quieran, desde cada estado pueda modificar esta propuesta didáctica. Por ejemplo, en Puebla, en el estado de Puebla, en México, se hablan muchas lenguas, entre ellas el tunsavi o mixteco de Puebla, ¿no? Pues también el náhuatl, también otras lenguas. Bueno, pues ¿por qué no los estudiantes de español de que vivan en este estado tengan, aprendan el español, por supuesto que se habla en este estado, pero también formas de comunicarse con otras personas de esa comunidad? ¿Por qué no hacemos proyectos también intercomunitarios y estudiantiles con las comunidades? Algo así. Voy definiendo un poco el proyecto por ahí. Ahora me oís, sí. Muy bien, genial. Estás haciendo la enseñanza del español como segunda lengua, como lengua extranjera, pero segunda lengua en tu caso porque estás en el país donde se habla el español y son estudiantes que van a ir a México. Lo estás haciendo más inclusivo, es decir, no te estás ciñendo solamente a la variedad estándar o el español hablado por las clases altas y medias de México, sino que quieres a lo que hablan también la gente que tiene, que son pueblos originarios, que tienen otras características del español, ¿no? Y hay que respetar y hay que normalmente son menospreciados por eso, por no hablar español del todo que se acerca tanto al estándar, parecido a lo que nos pasa a los andaluces, y que eso hace que quieran pasar a sus hijos solo el español para que no se vean sometidos a ese mismo tipo de escarnio público, ¿no? De estigmatización. Bien, nos quedan muy poquitos minutos, Carmen. Yo quería enseñar 2 vídeos de la Noche de los Investigadores porque los hemos preparado para las actividades que vamos a presentar. Vicente Manzano, Joaquín Martínez Sánchez, que hay que decir que fue el que me metió a mí en todo esto del proyecto Endatiacu y que está también ahora para intentar ayudaros. Se ha formado un equipo de 6 personas en el proyecto Endatiacu, que hay gente de psicología, 4 de psicología y 2 de filología de lingüística aplicada. Y también 2 alumnas mías del segundo cuatrimestre que les escribí, una de primero y otra de cuarto, que se han mostrado interesadas. A ver cómo va la cosa. Os voy a enseñar los vídeos que quería mostrar antes, a ver si soy capaz de abrir alguno. Primero os voy a mostrar uno donde hacemos la presentación de la actividad donde vais a participar vosotros, ¿vale? A ver si soy capaz de compartirlo y de... Un segundito, que todo funcione ahora, espero. Hoy está saliendo todo mal. A ver, voy a compartir compartir audio, que no se olvide nunca, ¿vale? Cuando hagáis esto, compartir todo, compartir. Y ahora debería yo ir al programa este. A ver si lo encuentro. Ah, aquí, mira, sí, el vídeo es este. A ver si lo oís, ¿vale? Lo lanzo. Espera. Mira, aquí lo he quitado. Ay, perdonad un segundo, que tengo que... Ahí, me lo tengo que quitar de aquí. Investigamos la diversidad lingüística y cultural. Hay que ser de la que vamos. ¿Tú crees que estaremos a la altura de las circunstancias? Yo creo que nuestros alumnados Yo creo que el alumnado, sí. Nosotros ya veremos, porque tenemos un material de primera línea. Vamos a hablar, o van a hablar más bien, de lenguaje inclusivo, de discursos del odio, de escritura masiva. Vamos a abordar el lenguaje universal Esperanto.
Vamos a abordar el lenguaje del alma tunsavi que viene de México. Va a ser una sesión bastante apasionante. Y el andaluz también. Os esperamos en la Noche Europea de los Investigadores. Etcétera. Todo esto en un juego sí es ridículo. Con lo cual, aquellos que no habéis probado el The Witcher, no puedo más que urgir a que os lancéis de cabeza a jugar este juego, ya sea en su versión de consola o de ordenadores. Y os tengo que recomendar, lógicamente, la de ordenadores por el nivel gráfico simplemente y por la cantidad de imágenes por segundo. ¿Por qué digo que este juego, ahora acabando el vídeo, Calidad. Los gráficos son brutales. La narrativa es apasionante. Ay, personajes Luego se quejan. ¿Quién es? femeninas, chicas. No sé, las feministas radicales. Hembrista. No existe. Peores que los machistas. El embrismo quiere acabar con el género masculino. ¿Con el género o con el machismo? No me líes, que estoy en combate. Ya me entiendes, las borbas devoradoras con hombres, de hombres. Tal vez este juego permite comprenderlas. Son mujeres heridas por el patriarcado. No me hagas llorar. El mito de la mujer siniestra, las brujas. Parece que el único hechicero benévolo es un brujo como Merlín. Estamos confundiendo los mitos con la realidad. ¿Quién lo dice? Creo que la realidad está identificada. Lo digo yo. ¿Cómo? Me paro a pensar. Me doy cuenta de que... Equipo, chaval. Colabora o nos comen vivos. Eso, menos pensar y más crunch. Ajustate al guión. ¿Has visto una serie nerfeada? Y otra vez. Me han machacado. No dejáis entrar a las mujeres. La clave está en quienes controlan la producción de los videojuegos. Ah, tú también. Sí, Bruto, también César. La producción, la programación. El control. Hablando así es como las asustáis. Control. ¿Nos escapamos de la fantasía machista? Una mujer y dos hombres. Por algo se empieza. Aunque aspiramos a la paridad. Durante los últimos años, como respuesta a la demanda del público y la crítica feminista, no es tan infrecuente que las mujeres sean protagonistas de videojuegos, series y transmedia. No cabe duda que hemos dado un paso adelante, pero es suficiente para que aprendamos y vivamos en igualdad. ¿No había también bastantes mujeres en el Quijote? Mucho de boquilla. Cuando Mucho de boquilla, pero luego... Escapemos de la fantasía machista. Tenemos a mis juegos. Ni tuyos ni míos. Los que más me gustan. Simulación, lógica, drama interactivo, Exploración, walking simulator, sandbox, Combate. combate. operativos. Os han lavado la cabeza. ¿Escapamos de la fantasía machista? Probemos. Se divide en dos partes. La primera se titula así, La rebelión de las secundarias. Me recuerda al personaje de Rey en El despertar de la fuerza. Una chatarrera que nace en un planeta periférico. La segunda parte se llama Desmontamos el quirófano machista. A ver, la anorexia y las tetas rellenas no son un efecto de los videojuegos. ¿Cierto? Pero tampoco los videojuegos han inventado la guerra ni las adicciones. Sin embargo, usan la violencia como garfio para enganchar al público. ¿No os parece? Mucha información. Ese es el fin. No, que es el fin ya. Sí, Pero nos hicimos comediantes de lapsus y a mí no me he sacado esta última veamos. también me quedé con el texto. Ah, yo tengo el
Perdonad, que esto que funciona una cosa, la otra no, es un lío. Ahora sí me oís, ¿no? Bueno, mirad, no nos queda casi tiempo y ha venido Alejandro otra vez porque le he pedido que os explique otra cosa, ¿vale? Que vino la semana pasada y en los minutos que quedan va a hablar ella un momento. Pero quiero vuestra opinión sobre este vídeo, porque la organizadora de la Noche de los Investigadores me ha dicho que le parece mal la parte esa de toma falsa, que estamos nosotros hablando. ¿Qué os ha parecido a vosotros? Ese vídeo es para una de las actividades que tenemos en la Noche de los Investigadores, para invitar a la gente a jugar videojuegos que rompan con el machismo, con el sexismo que existen en los videojuegos tradicionales. Esa actividad es enteramente online. Este vídeo iría para invitar a la gente a entrar en esos dos juegos que ha creado Joaquín, que están basados en cosas de literatura y demás. Podéis verlo. Yo os lo mandé en algún mensaje, pero si cuando ya sea la Noche de Investigadores, si queréis entrar para participar en ello, sería bien. Quiero vuestra opinión por email, si tenéis alguna opinión sobre si quitar esa parte final, y también dice algo de las transiciones. Te lo mandaba a ti para que le eches un vistazo y nos digas, porque vamos a tener una pelea con ella. Ella quiere solo dejar nuestra conversación y no poner todo lo demás, ¿vale? Pero bueno, pasa Alejandra. Perdonad un segundo. A Alejandra le pedí, porque yo soy su tutor de prácticas, y perdón, no te pongas muy cerca de mí que nos riñen. Yo soy su tutor de prácticas, cuenta un poco lo que te pedí que les contaras así un poco más de detalle. Yo estoy, bueno, como bien dice Juan Pablo, es mi tutor de prácticas y yo no he hecho unas prácticas convencionales de apuntarme en Ícaro y esperar a que me hicieran una oferta de prácticas, sino que yo misma hice un convenio colaborador con una empresa concertada, privada, que en este caso es el colegio donde yo estudié, y porque a mí las ofertas que había no me interesaban nada, me encantaría dedicarme a la docencia, entonces pues hablé con la directora del colegio, me dijeron que sin problema, y ya en secretaría me dieron los pasos a seguir para crear un convenio. Es muy fácil, vosotros como el año que viene tendréis que hacer las prácticas, o si no es este año, no lo sé, dependiendo la matriculación que tengáis, pues está muy interesante si conocéis alguna empresa que podéis asociarla a esta carrera para que podáis hacer las prácticas, porque bueno, normalmente las ofertas son bibliotecas, es muy interesante de la revista de la universidad, que hay muy pocas plazas, hay que tener buena nota. Entonces, pues el convenio es muy fácil, son 2-3 papeles, pero sí es muy importante que hay que entregarlo 3 meses antes de cuando quieres empezar las prácticas. Si empieza, por ejemplo, en mi trimestre, que no se pudo hacer por toda esta situación, empezaban el 13 de marzo, había que entregarlo como muy tarde, el 13 de diciembre, siempre 3 meses antes para poderlas llevar a cabo. Y nada, es un papel que rellena la empresa colaboradora, que rellena la universidad, se ponen las tareas que va a realizar el alumno y el papel de delitos sexuales si se va a tratar con niños y poco más. Pero yo, si no os llama mucho la atención las ofertas que vienen en Ícaro y tenéis la posibilidad de hablar con una empresa familiar, conocido, o proponerlo aunque no lo conozcáis, si os interesa es muy fácil hacerlo y bueno, pues yo lo he hecho y la experiencia ha sido muy gratificante. Si después quiero hacer el máster, además, pues me viene muy bien como para coger experiencia, así que Y no voy a además comentar eso. te quieres dedicar a Sí, eso, sí, ¿no? sí. Cuenta un poco cómo ha sido esa experiencia dando clases a los niños. Nada, al principio estaba, hombre, muy cortada porque no había ido nunca a un colegio sin yo ser la alumna, y encontrarte con alumnos adolescentes que están un poco en la edad de, bueno, pues de despistarse con cualquier cosa y estar en esa edad un poco del se le llama. Pues al principio intentando integrarme, pero me acogieron súper bien tanto los alumnos como los profesores, de partes de risa con ellos porque tienen cosas que no imaginaban a responder, respuestas súper creativas, y la verdad es que muy bien. Pude dar un par de sesiones con ellos de lengua y literatura, sobre todo de literatura, de los subgéneros literarios, y la verdad es que muy bien, muy contenta, y os animo, si no os gusta ninguna oferta que venga en Ícaro, si tenéis la oportunidad de hacer un convenio,
lo hay, que seguro que os gusta y es muy fácil de hacer. Carmen, cuenta tú ya para despedirte, que ya estamos terminando la clase, ¿cómo hiciste, qué prácticas hiciste tú en el grado? Lo diga. Dale al micro, dale. Vale. La, la hice, perdón, en la biblioteca de los capuchinos, cerca de la ronda de capuchinos. Hice allí trabajo de documentación en la biblioteca. Pero la verdad que si hubiera tenido la oportunidad y hubiera tenido la experiencia de la compañera, hubiera intentado hacer lo mismo que ella, porque yo, a raíz de un voluntariado dándole clase de español a refugiados, en mi caso a refugiados, me di cuenta de que la enseñanza era algo a lo que me podía dedicar, y luego hice el máster en enseñanza de español, el MASELE, y continúo en el proyecto así de este año de una forma más tranquila, pero la verdad que quizá a mí me pasa un poco como a ella, ¿no? Que el hecho de ponerme en esa posición de desde el otro lado de la barrera, ¿no? De ser alumna a ser profesora, me hizo darme cuenta de lo que me gusta la enseñanza y de la cantidad de cosas positivas que te da, ¿no? En el caso de alumnos de primaria o de secundaria, por supuesto, y en mi caso particular con refugiados e inmigrantes en situación irregular o regular, la verdad que es súper reconfortante. Yo os lo recomiendo, aunque no os queráis dedicar, aunque a lo mejor el día de mañana no os queréis dedicar a la enseñanza, creo que todo el mundo debería de estar en esa posición alguna vez, porque tanto con alumnos, como ella misma, como ha explicado la compañera, adolescentes en una situación vital muy importante, te da muchísimas herramientas a la hora en el ámbito laboral y en otro ámbito, ¿no? En mi caso, por ejemplo, con estudiantes refugiados, me cambió la vida, la verdad. O sea, lo recomiendo. Sí. Ahora espero que me oigáis. Perdonad el lío por esto de que no funcionara el micro del aula. Sí, el proyecto este de enseñanza de español para refugiados es algo que llevamos aquí desde una historia que ha contado Cristina Torres en Facebook de uno de los niños a los que le dimos clases, Ahmed, que era un niño sordo, además ciego. Y una cosa importante, vamos a intentar estar Ángel, que está en un proyecto de lengua de signos. Vamos a intentar aprender algunos signos día a día, ¿vale? Para que podamos usar signos cuando no nos funcionen los audios y demás. Uno de ellos es gracias. Y gracias se dice así en lengua de signos. Alejandra, gracias sobre todo a Carmen, que lleva desde las 8:30 haciendo una lección que queda aquí grabada y que queda aquí para siempre. Bueno, pues, y gracias a los alumnos que han venido a clase. Nos vemos mañana para el gran debate. Ángel, antes de empezar el debate, nos cuentas unas cuantas señas que podamos usar en estos casos de necesidad, ¿vale? Bueno, gracias. Hasta mañana.